Parte 3. El sujeto moral. La tercera parte del libro está dedicada a explicar cuáles son y cómo funcionan los principios que hacen posible y motivan el comportamiento libre, en el cual se debe hacer realidad concreta la dirección de la voluntad hacia el bien último. La libertad humana es en sí misma una realidad espiritual, no riducible a la simple evolución de la materia. Sin embargo, no es la libertad desencarnada de un sujeto puramente espiritual ni tampoco la opción autónoma de un yo situado fuera del espacio y del tiempo. La acción libre representa el momento culminante y el principio de integración de un complicado proceso que, por los fenómenos de interacción y de retroalimentación que en él se verifican, tiene cierto carácter circular. La conducta humana puede ser concebida, en efecto, como un proceso de comunicación entre el hombre y el mundo, que en su conjunto mira a realizar el tipo de vida que la persona desea para sí. En la conducta es posible distinguir analíticamente 5 elementos fundamentales: 1. Las inclinaciones y las tendencias, que llamaremos genéricamente el deseo o desear humano. Nota 1. Si no se advierte explícitamente otra cosa, en el capítulo 5 entendemos por deseo las inclinaciones y tendencias previas a la decisión voluntaria, y no el movimiento deliberado y voluntario de la persona hacia un bien que todavía no se posee. Fin de la nota. 2. La percepción sensible e intelectual de los bienes a los que las tendencias se refieren. 3. La reacción afectiva o afectividad, sentimientos, emociones, pasiones, por la que la persona es y se siente afectada positiva o negativamente según la relación que lo percibido tenga con sus inclinaciones y tendencias. 4. El comportamiento o acción libre gobernado por la inteligencia y la voluntad, facultades estas últimas a través de las cuales la persona elabora, valora y a veces modifica los 3 elementos anteriormente mencionados. Y 5. Los hábitos, suma expresión de la libertad de la persona que mediante ellos modifica, para el bien o para el mal, virtudes y vicios, la propia constitución operativa esencial, es decir, sus inclinaciones y tendencias, su capacidad de juzgar, de decidir y de realizar, por lo que los hábitos cierran el círculo pasando a ser el primer elemento de la serie. Ya que en la práctica el comportamiento procede de las inclinaciones y tendencias modificadas por los hábitos adquiridos. Lo que está antes de la acción libre, es decir, el deseo y la afectividad, lo estudiaremos en el capítulo V. La acción libre tiene para la ética 2 centros principales de interés, por lo que le dedicaremos 2 capítulos. El capítulo 6 la estudiará en cuanto a acción voluntaria que encarna y realiza un proyecto intencional. El capítulo 7, en cambio, la contemplará en cuanto a actualización de la facultad de autodeterminación y de autoposesión de la persona. En el mismo capítulo 7 se estudiará la naturaleza y el papel de los hábitos morales. Al examinar las diversas figuras de ética, señalábamos que cada una de ellas descansa sobre una precisa concepción del sujeto moral. El estudio de la antropología moral que realizaremos en esta tercera parte del libro tiene también la misión de trazar las líneas fundamentales de la imagen del sujeto moral presupuesta por la ética de las virtudes. Capítulo 5. Inclinaciones, tendencias y pasiones. Y la persona humana en cuanto sujeto de deseos y pasiones. Ya hemos dicho que, ser, significa algo en parte igual y en parte distinto, analogía, para la persona que para los entes no personales. Para la persona, ser, es, ser con, la persona, CO es, nota 1, CFR capítulo 1, subapartado V, 1 y la bibliografía allí citada. Fin de la nota. Es impensable la existencia de una sola persona, que sería algo así como una tragedia o un absurdo metafísico. Puesto que el ser personal del hombre es poseído y modulado por la esencia humana, en esta hay que buscar la razón de las particulares consecuencias que el, ser con, tiene para el hombre. Concretamente, ahora se trata de entender cómo y por qué el, ser con otro, o el, ser con otros, se manifiesta en nuestro caso también como capacidad de, ser afectado por otros, es decir, como afectividad y como pasión. Nota 2, en esta línea puede consultarse con utilidad la interpretación de la teoría de las pasiones propuesta por Arak, S. Virtuous Passions, The Formation of Christian Character, Paulist Press, New York Magua, New Jersey, 1993. En los últimos años ha aumentado mucho el interés sobre la psicología moral, que se estudia desde puntos de vista bastante diversos. CFR, por ejemplo, Flanagan, O. Rorty Oxenberg, A. Y 10, A Identity, Character, and Morality. Essays in Moral Psychology, de MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London 1990, Kupperman, J.J., Keriktar, Oxford University Press, New York Oxford 1991, Manenti, A. Bresciani, C. Y 10, Psicología es Vilupo Maral della Persona, edición Ideoniane, Bologna 1992, Bloom, L.A., Moral Perception and Particularity, Cambridge University Press, Cambridge 1994, Jacobs, J., Practical Realism and Moral Psychology, Georgetown University Press, Washington, D.C. 1995. Fin de la nota. 1. Alma y cuerpo. El ser de la persona humana hace subsistir un espíritu que es esencialmente también la forma de un cuerpo. Por eso, la unidad de la esencia humana no es absoluta simplicidad. Consiste más bien en la composición sustancial de dos principios, uno material y otro espiritual. Unión sustancial significa que no se trata de la unión de dos entes ya constituidos, sino de que el elemento material queda estructurado como cuerpo humano por el alma racional. El cuerpo humano no es independiente del espíritu, como tampoco el espíritu humano es independiente del cuerpo mientras está vivificándolo. La dependencia es tan estrecha, que hasta la actividad humana más espiritual está de algún modo permeada de la condición corpórea, de modo análogo a cómo el cuerpo está gobernado y finalizado por el espíritu. También en el plano de la acción hay una peculiar composición de alma y cuerpo. La acción libre es intención interior y realización exterior, sentido proyectado y gesto que lo significa y ejecuta, siendo la presencia de ambas dimensiones lo que constituye la modalidad específica del obrar humano. Del hecho que el alma racional humana informe un cuerpo se deriva que el hombre posee las facultades operativas propias de la vida vegetativa y de la vida sensitiva, además de las que son específicas de la vida racional. Las facultades principales de la vida vegetativa, que es la única poseída por las plantas, son la nutrición, el crecimiento y la reproducción. La vida sensitiva se caracteriza por tener además un sistema perceptivo, sentidos externos e internos, y un sistema apetitivo, por los que se establece una relación con el medio ambiente encaminada a la satisfacción de las funciones vegetativas del organismo. A través de la percepción sensible el animal capta un estímulo al que sigue una respuesta apetitiva regulada instintivamente, es decir, de modo automático y no modificable. La vida intelectual propia del hombre se caracteriza por el conocimiento intelectual y la voluntad libre. A través de ellos el hombre escapa a la necesidad del circuito estímulo-respuesta, pues la inteligencia práctica y la libre decisión son el principio de sus acciones, sea de las dirigidas a la realización de las funciones vegetativas y sensitivas, que por tanto dejan de ser reguladas por el instinto y pasan a ser objeto de un gobierno moral, sea de las que son propias de la vida intelectiva, comprensión del significado de las cosas, amor interpersonal, adhesión a valores ideales, búsqueda de la justicia, desarrollo de la técnica, etc. Nota 3. Para una visión algo más detallada de las funciones de los 3 grados de vida, CFR. Yepes Stork, R., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana, EUNSA, Pamplona 1996, pp 27 a 31. Fin de la nota. Entre las facultades operativas de los diversos grados de vida existe interconexión y jerarquía. Interconexión significa que existe entre ellas una dependencia recíproca tal, que la alteración de una no queda limitada a ella, sino que provoca también alteraciones en la funcionalidad de las demás. La jerarquía responde al principio de que cada grado de vida presupone el inferior y se beneficia del buen desarrollo de los superiores. Baste considerar, como ejemplos, los siguientes hechos: la actividad de la razón y de la voluntad presupone la actuación del conocimiento y de la apetición sensibles, los cuales presuponen a su vez la integridad de las bases orgánicas de los sentidos, del cerebro, etc. Las reacciones emotivas suelen causar un cambio corporal momentáneo, aceleración del ritmo cardíaco, temblor, segregación de adrenalina, etc., y los conflictos emotivos más graves pueden dañar algunas funciones vegetativas. Anorexia, y en general las enfermedades de fuerte componente psicosomático. Una consecuencia importante, que convendrá no perder de vista a lo largo de este capítulo, es que en el hombre es muy difícil aislar lo puramente sensitivo de lo puramente intelectual. Desde un punto de vista analítico esa diferencia subsiste, pero en el plano funcional práctico lo sensitivo y lo intelectual actúan siempre en recíproca conexión. La afectividad humana es distinta de la sensibilidad animal,
Porque contiene elementos que presuponen la autoconciencia y la voluntad. 2. Naturaleza y libertad. La complejidad estructural de la persona humana como sujeto moral no se deriva únicamente de la composición de alma y cuerpo. Existe también un nivel de composición propio de la racionalidad humana, en cuanto que ella representa una particular síntesis de naturaleza y libertad. La distinción entre naturaleza y libertad tiene un significado diverso en el plano entitativo y en el plano operativo. 1. En el plano entitativo la distinción entre naturaleza y libertad no origina ningún dualismo antropológico. En el hombre no coexisten dos sujetos, uno natural y otro libre o personal. En el plano entitativo, en efecto, naturaleza, no se entiende en sentido físico o cosmológico, como modo de ser y de obrar opuesto a lo espiritual y a lo libre, debe tomarse, por el contrario, en su acepción rigurosamente metafísica, como la índole propia o la peculiar manera de ser de un ente considerada como principio de su dinamismo específico. La naturaleza no es de suyo un principio de operaciones uniformes, aunque sí lo sea el tipo de naturalezas de que se ocupa la física, sino que es un principio uniforme de operaciones, que pueden muy bien ser libres, como es el caso del hombre. Por ello, el espíritu es una naturaleza no menos que un viviente irracional. El hecho de que sea propia del espíritu la apertura hacia lo universal no invalida el concepto metafísico de naturaleza espiritual. La dificultad que puede existir en la práctica para integrar los diversos elementos psíquicos y caracteriológicos en la acción libre no procede de la distinción, en la razón y en la voluntad, de una dimensión natural y de otra libre, sino de la no perfecta integración de las funciones propias de la vida vegetativa, sensitiva y racional. En el plano entitativo, del que ahora estamos hablando, la distinción entre naturaleza y libertad, dentro de la racionalidad humana, responde en último término a una de las condiciones metafísicas de todo espíritu finito: el acto es distinto del sujeto, y procede de él, el sujeto no es acto puro. Por tanto, es preciso presuponer en el sujeto algo que no ha sido puesto por él, porque la posición sería un acto y un acto no puede poner sus propias condiciones intrínsecas, es decir, las que determinan desde dentro la estructura típica de ese acto. Aquello que es presupuesto por el acto de un espíritu finito es la naturaleza espiritual. Y en ese sentido lo espiritual tiene también una dimensión natural, aunque se trate de una naturaleza abierta al ser en toda su universalidad, anima quod modo omnia, nota 4. Sobre este tema CFR. De Finance, J. Ética General, Tipográfica Meridionale, Casa Anno Umurge, Bari, 1984, pp 459 ss. La idea de sujeto como acto puro o pura autoposición que no presupone una naturaleza es típicamente idealista. Quizás sea Fichte quien ha ofrecido una formulación más clara. Fin de la nota. 2. En el plano operativo, en cambio, la distinción entre naturaleza y libertad es una verdadera distinción entre dos principios operativos, es decir, entre dos modos de obrar netamente diversos, caracterizados respectivamente por la determinatio ad unam y por la autodeterminación nota 5. CFR STH, y 2, Q10, A1, ad 1. Fin de la nota. Mientras que los procesos naturales están determinados ad unam, lo propio de la libertad es la autodeterminación, es decir, la no existencia de otra determinación que la que procede de la propia decisión. Sin embargo, esta diversidad en el modo de obrar no puede prolongarse indefinidamente, porque también la actividad libre de la persona presupone unas primeras evidencias naturales en la razón práctica y una inclinación natural de la voluntad hacia su objeto formal propio, que es la ratio boni en toda su amplitud nota 6. CFR vid. Fin de la nota. Santo Tomás de Aquino denomina, voluntas ut natura, a la inclinación o tendencia natural de la voluntad hacia el bien captado como tal por la razón, que es el fundamento y la condición de posibilidad de su libertad de elección ante los bienes concretos, voluntas ut ratio, nota 7. Sobre el concepto tomista de voluntas ut natura, CFR. Alvira, T. Naturaleza y libertad. Estudio de los conceptos tomistas de voluntas ut natura y voluntas ut ratio, EUNSA, Pamplona, 1985. Fin de la nota. Esto no quiere decir que algunos actos concretos de la voluntad, algunas decisiones, sean necesarios mientras que otros son libres. Significa, más bien, que la voluntad es en virtud de su misma naturaleza, y por ello necesariamente, antes, y con independencia de cualquier acto del individuo, una facultad de desear el bien que le presenta la inteligencia,
bien que tiene la misma amplitud potencialmente infinita de esta última, y que se manifiesta como aspiración a la felicidad. Nota 8. A esta dimensión natural de la voluntad nos hemos referido en la parte segunda del libro, cuando decíamos que solo se puede saciar por completo en la visión de Dios. Fin de la nota. La tendencia de la voluntad al bien inteligible constituye su horizonte intencional básico y la razón de su automovimiento, cuya presencia informa a nivel fundamental todos los actos concretos de la voluntad, que son siempre libres. Todo lo que se quiere libremente, se quiere porque la inteligencia descubre en ello una razón de bien, que puede ser verdadera o solo aparente. Tanto la composición de alma y cuerpo como la síntesis de naturaleza y libertad nos permiten entender que la libertad humana no es pura iniciativa sin raíces. El hombre posee inclinaciones y necesidades ligadas a su corporeidad, a su sensibilidad y a su misma naturaleza racional, que, sin embargo, solo es posible satisfacer mediante el comportamiento inteligente y libre. En la vida moral, temas y necesidades procedentes de la no libertad son continuamente elevados al plano de la libertad, donde siempre son de algún modo transformados y a veces corregidos o incluso rechazados. La libertad se alimenta de motivaciones que frecuentemente no vienen de ella misma. De estas motivaciones nos ocupamos a continuación. 2. El desear humano. El deseo o impulso es la forma en que se manifiestan las necesidades del hombre en su diálogo con el mundo. A cada necesidad le corresponde un impulso, y cada impulso contiene el tema de una necesidad. Nota 9. Lerch, Ph. La estructura de la personalidad, CIAT. P. 13. Fin de la nota. El contenido de los apetitos animales está reducido sustancialmente a las funciones vegetativas, nutrición, reproducción, mientras que los deseos humanos tienen un campo mucho mayor, sociabilidad, tendencia a la creación artística, necesidad de amar y ser amado, deseo de saber, religiosidad, etc., pero en ambos casos es verdad que los deseos constituyen un principio de selección de los objetos significativos y, por tanto, un principio configurador del propio ambiente en el caso de los animales, y del propio mundo en el caso del hombre. El mundo de cada uno de nosotros está cortado según el patrón de los propios intereses, aunque se ha de añadir que el hombre, gracias a los procesos más elevados del pensamiento y de la voluntad, puede alcanzar un alto grado de objetividad en la comprensión de sí mismo y del mundo, aunque, en la práctica, no siempre consigue hacerlo. Afrontaremos el estudio del desear humano desde dos perspectivas diversas, aunque complementarias. En un primer subapartado trataremos brevemente el concepto tomista de inclinación natural, que pone de manifiesto el fundamento ontológico del desear humano. Después asumiremos el punto de vista descriptivo propio de la psicología, que intenta presentar un mapa completo del sistema tendencial humano. 1. La dimensión ontológica del desear humano, las inclinaciones naturales. El concepto tomista inclinación natural. Nota 10. CFR STH, y 2, Q94, A2. Un primer estudio de las inclinaciones naturales había sido ya realizado por el Aquinate en In 4 Cent, Dia y Esti. 33, Q1, A. Fin de la nota. Es un concepto metafísico o, mejor, un concepto que quiere poner de manifiesto el finalismo metafísico que está en la base del dinamismo psicológico. Partiendo de una concepción creacionista. Nota 11, CFR lo dicho en el capítulo segundo, subapartado 3, 2, D. Fin de la nota. Esto. Tomás considera que toda naturaleza creada tiene una ordenación a su perfección propia, y a esa ordenación la llama genéricamente inclinación natural o también apetito natural. Nota 12. Sobre la noción de apetito natural, CFR. Malo, A. Antropología de la afectividad, EUNSA, Pamplona 2004, cap. 3. Fin de la nota. El apetito natural no es de suyo una inclinación o apetito consciente, sino una ordenación objetiva hacia el fin de la propia naturaleza, previa a cualquier acto del individuo. El apetito natural se manifiesta de modo adecuado a la esencia de cada uno, puesto que solo puede ser actuado a través de las facultades o potencias operativas de que cada uno dispone. En los animales, el apetito natural se manifiesta como deseo sensible de los bienes que les son necesarios, alimento, etc., en el hombre, como deseo sensible y como aspiración racional. Esto. Tomás se ocupa de las inclinaciones naturales cuando estudia la ley natural. En este contexto, le interesa subrayar la dimensión cognoscitiva de las inclinaciones,
y así afirma que la razón práctica capta naturalmente como bienes humanos todos aquellos objetivos hacia los que el hombre está naturalmente inclinado, por lo que el orden de los preceptos de la ley natural sigue el orden de las inclinaciones naturales. Nota 13. CFR-STH, y 2, Q94, A2. Fin de la nota. La inclinación natural es constitutiva de la razón objetiva de bien humano. Nota 14. Nótese que hablamos de bien humano, y no propiamente aún de bien moral, porque el bien moral consiste en un uso o realización de los bienes humanos ordenado por la razón. El bien es lo que todos apetecen, y sin apetito no hay bien. Solo que aquí no hablamos todavía del apetito que sigue al conocimiento sensible o intelectual, apetito ilícito, sino de una inclinación de carácter ontológico, y como tal siempre recta, que está en la base del deseo en sentido psicológico. El Aquinate distingue tres grandes grupos de inclinaciones naturales, las que el hombre tiene en común con los seres vivos, todo lo relacionado con el instinto de conservación y de dominio, las que tiene en común con los animales, inclinación a la reproducción y al cuidado de la prole, que en el hombre se extiende a todo lo relacionado con el matrimonio, etc., y las que son propias del hombre como ser racional, tendencia a la sociabilidad y la amistad, al conocimiento, al amor, a la trascendencia metafísica. Nota 15. Es todavía útil sobre este tema el estudio de Composta, de Natura e Ragione. Estudio sulle inclinazioni naturali in rapporto al diritto naturale, Pass Verlag, Zurich 1971. Fin de la nota. Del estudio atento de la moral especial tomista se puede extraer la conclusión de que, al enumerar estos tres grupos de inclinaciones, se ha querido proporcionar un esquema básico que no pretende ser exhaustivo. Como las virtudes regulan racionalmente la realización y el uso de los bienes humanos, del estudio pormenorizado de las virtudes éticas termina desprendiéndose una visión más completa de los bienes humanos fundamentales. Por el momento no necesitamos detenernos más en este punto. 2. La fenomenología del desear humano, las tendencias. A. El concepto psicológico de tendencia. El concepto psicológico de tendencia puede considerarse casi como la traducción psicológica de la noción ontológica de inclinación natural. No son conceptos idénticos, pues han sido acuñados por dos niveles de reflexión bastante diversos, como son el de la psicología y el de la antropología filosófica. El concepto de tendencia es fundamentalmente descriptivo, mientras que el de inclinación natural apunta hacia lo normativo, sin llegar a ser en sí mismo una norma, como se verá al estudiar la ley moral natural. No obstante, pensamos que ambos conceptos vienen a ser complementarios. La psicología emplea el concepto de tendencia para describir el dinamismo de base que anima la conducta humana. Las tendencias no son facultades o potencias operativas, son las direcciones del desear humano hacia determinados bienes. Desde el punto de vista fenomenológico, las tendencias tienen cuatro notas características. Nota 16. Para cuanto decimos sobre las tendencias tenemos en cuenta sobre todo Lerch, Ph., la estructura de la personalidad, CIAT. pp 99 a 309, y Malo, A. Antropología de la afectividad, CIAT. cap. 4. Fin de la nota. 1. Las tendencias son un reflejo de la ley vital de la comunicación entre la persona y el mundo. En la tendencia nuestras necesidades se hacen conscientes como un déficit acompañado de inquietud, que se desea superar mediante la acción, se piense, por ejemplo, al hambre, a la sed, al deseo de estimación, etc. 2. Son experimentadas además como un movimiento que va desde el estado de necesidad del que se quiere salir hacia el estado futuro de satisfacción, percibido anticipadamente de un modo todavía oscuro y confuso. 3. Cada tendencia apunta hacia una meta. Si la tendencia se proyecta hacia el mundo como una búsqueda, la meta es aquello que se busca. Y puesto que esta meta está representada por un objeto o un estado, el lograr este es también la satisfacción de una necesidad, y representa un valor. Los instintos y las tendencias van siempre desde este punto de vista dirigidas hacia un valor. Nota 17. Lerch, Ph., la estructura de la personalidad, CIAT. p. 100. Fin de la nota. 4. La tendencia tiene siempre el carácter de algo dado. No responde a una iniciativa del individuo, como no responde a una libre opción la necesidad de alimentarse o de vivir en sociedad, sino que tiene la índole de lo pasivo, de la pasión. Por esta razón, y siempre desde el punto de vista fenomenológico,
Muchos psicólogos consideran que la voluntad no puede ser enumerada entre las tendencias humanas, sino como una instancia superior cuya función es dirigir el tráfico de las tendencias, lo que desde la perspectiva filosófica resulta, sin embargo, parcial e inexacto, pues la voluntad es también una tendencia, aunque no es solo eso. No es difícil darse cuenta de que las tendencias, en su conjunto, miran al desarrollo y a la cumplida realización del hombre y, en último análisis, a la felicidad. Sin embargo, existen entre los psicólogos ideas muy diversas acerca de los fines concretos comprendidos en la realización humana o, lo que es lo mismo, acerca del número y clasificación de nuestras tendencias. Se trata de un problema para el que es probable que nunca se encuentre una solución universalmente aceptada. Es difícil encerrar la riqueza de la vida del hombre dentro de un esquema cerrado definitivo, y quizá no hay siquiera necesidad alguna de intentarlo. Sin embargo, para la ética es importante poder disponer de una base descriptiva que, aun siendo abierta y no definitiva, no sea reduccionista, es decir, no excluya a priori dimensiones esenciales de la vida y del desarrollo humano. Está en juego la imagen misma del hombre como sujeto moral. Si las tendencias fuesen en su conjunto inclinaciones egoístas de un sujeto replegado sobre sí mismo, la vida moral consistiría en rechazar todas las tendencias, lo que no nos parece verdad. Si fuesen de suyo inclinaciones que apuntan infaliblemente hacia el bien integral de la persona, la vida moral consistiría simplemente en dejarse llevar por ellas, lo que tampoco es verdad. La vida moral no se desarrolla de espaldas a las tendencias, pero exige su interpretación, elaboración y a veces su corrección. Por esta razón vale la pena exponer al menos una clasificación de las tendencias humanas, aunque sea solo a título de ejemplo. B. Clasificación de las tendencias. Existen autores que proponen una concepción monotemática de las tendencias, pues reducen toda la dinámica finalista de la vida anímica humana a un único motivo fundamental, que constituiría en último término la explicación y el denominador común de todos los fenómenos de la esfera tendencial. Esta es la función que desarrolla, según Freud, el impulso sexual. Las concepciones hedonistas defienden, por lo general, una idea monotemática de las tendencias humanas. Otros autores, como McDougall, Fander y Klages, sostienen una concepción politemática, en la que se distinguen varias tendencias o grupos de tendencias diversas entre sí, no procedentes unas de otras. Un tercer grupo de autores, entre los que destaca Gellan, son partidarios de una concepción atemática, la cual, aun reconociendo que es posible distinguir en el plano experiencial una variedad de tendencias, consideran esa variedad como una adaptación transitoria a la diversidad de situaciones por las que vamos pasando a lo largo de la vida, de manera que no es posible intentar una clasificación como si se tratase de un sistema tendencial fijo. Como ejemplo de una concepción politemática que consideramos suficientemente completa, nos referiremos brevemente a la propuesta por Leach. Este autor distingue tres grupos de tendencias. Las tendencias de la vitalidad, el impulso a la actividad, la tendencia al goce, la sexual y el impulso vivencial, las tendencias del yo individual, instinto de conservación, la tendencia a la posesión de lo necesario para la expansión de la vida individual, el deseo de poder, la necesidad de estimación por parte de los demás, el afán vindicativo, el deseo de autoestimación, y las tendencias transitivas, las tendencias del estar con otro y las del ser para otro, las tendencias creadoras, el deseo de saber, la tendencia amatoria, las tendencias normativas, las tendencias trascendentes. Nota 18. CFA Aribid. pp 110 a 183. Si se considera atentamente el criterio sobre el que se establecen estos tres grupos, se verá que no es muy diverso del seguido por Santo Tomás para las inclinaciones naturales. Fin de la nota. Podemos explicar brevemente la temática de las diversas tendencias, comenzando por las tendencias de la vitalidad. La tendencia a la actividad busca la actividad por su propio valor funcional, es decir, en cuanto que en ella la vida se desarrolla. Esta tendencia va disminuyendo conforme aumenta la edad, especialmente cuando llega la vejez. En su intensidad existen notables diferencias individuales, hay personas más bien pasivas, y personas incapaces de permanecer inactivas. La tendencia al goce va cambiando su temática en el curso del desarrollo, y adquiere una modalidad deforme en la actitud hedonista, para la que el goce es el fin último de la vida. El hedonista no acepta vínculos ni responsabilidades, busca la comodidad, evita el esfuerzo y la exigencia, es inconstante y se siente interiormente vacío. Nota 19.
CFR y vid. pp. 113 a 114. CFR lo dicho en el capítulo 4, subapartado 2, 2. Fin de la nota. La tendencia sexual es una forma básica del impulso vital, que se distingue de la anterior por su objetiva referencia a la transmisión de la vida y, por tanto, a su conservación. El impulso vivencial es el deseo de vivir y revivir interiormente lo que hacemos o lo que nos sucede. Adquiere notable fuerza cuando llega la pubertad y, en algunas personas y culturas, se deforma como un afán insaciable de experiencias cada vez más fuertes. Pasamos a las tendencias del yo individual. El instinto de conservación individual se refiere a la existencia biológico-corporal del individuo y a los medios necesarios para defenderla y asegurarla. La tendencia a la posesión está relacionada con la anterior, pero se diferencia de ella en que se manifiesta ante el peligro o la concurrencia representada por otros hombres, y no por elementos naturales. Por eso a veces es caracterizada como egoísmo, que oscila entre lo que impropiamente podría llamarse sano egoísmo, y la egolatría, con la que se relaciona la avaricia, el desmedido afán de lucro, la tendencia a imponerse a los semejantes. El ególatra es frío e indiferente ante los demás, fácilmente envidioso, excesivamente preocupado por la propia seguridad. La egolatría tiende a inhibir el desarrollo de las tendencias transitivas. El deseo de poder tiene puntos de contacto con las dos tendencias anteriores, pero se caracteriza por buscar la certeza de la propia superioridad sin que ésta se presente como necesaria para la conservación o la seguridad individual. La necesidad de estimación mira a conquistar el reconocimiento, el aprecio y la buena valoración por parte de los demás que, sobre todo en la etapa infantil, son necesarios para la sana constitución y desarrollo de la propia personalidad. El afán de notoriedad es su manifestación exagerada, da lugar a personas que buscan ante todo reforzar el propio yo mediante las apariencias, y que son intransigentes, obstinadas y susceptibles, fácilmente se aíslan, con lo que su vida social es frecuentemente muy pobre. El afán vindicativo se manifiesta como un deseo de compensar la lesión de las propias aspiraciones, legítimas o ilegítimas, causando un daño al responsable de la ofensa. Otras veces se manifiesta como resentimiento. Si está bien ordenado es fácilmente compatible con la generosidad y el perdón. El deseo de autoestimación responde al sentido del propio valor, necesario para la normal constitución de la personalidad y para las relaciones con los demás. Su exageración da lugar a figuras negativas y a veces cómicas, pero los efectos de su ausencia son bien conocidos por las tipologías criminológicas. Dentro de las tendencias transitivas está en primer lugar la tendencia a estar con otros, es decir, la tendencia social. Es la necesidad de vivir en sociedad, de comunicar y de compartir con los demás la conciencia del mundo. Se diferencia del instinto gregario de algunos animales en que el animal, no vive como yo individual del mismo modo que el hombre, pues es absorbido por su mundo circundante y vive inmerso en lo colectivo. La razón de ello reside en que no es capaz de lenguaje, nota 20. Y vid. p. 149. Fin de la nota. La sociabilidad humana presupone la individuación y la trasciende sin anularla. Introversión y extroversión representan diferencias individuales en el desarrollo de esta tendencia. La tendencia a ser para otro supone una mayor unión y dedicación a los miembros de una comunidad vital, familia, estirpe, que genera un vivo sentido de participación. Las tendencias creadoras se manifiestan en el deseo de dejar huella, de enriquecer el propio ambiente con los frutos del trabajo y de la inventiva personal. Es un secreto impulso a aportar algo de valor a la sociedad. El deseo de saber es la tendencia a ampliar el propio horizonte vital a través del conocimiento. No es un simple saber como poder, que habría que relacionar más bien con las tendencias del yo individual, sino saber como búsqueda de sentido. En la satisfacción del deseo de saber es como si el ser se nos manifestase como creación de un logos legislador y ordenador. Lo que nos impresiona y maravilla es realmente el ser y el modo de ser, en los que se manifiesta la fuerza creadora de un fondo metafísico. Naturalmente, solo tardíamente se transforma el impulso al saber en la pureza de esta temática. Parece ser que genéticamente se aspira al conocimiento, primero como instrumento de la conservación individual y de la tendencia a lograr superioridad, para hacerse después plenamente independiente. La tendencia a amar y a ser amado representa el interés más radical del hombre. El amor puede existir bajo diversas formas: amor de concupiscencia, amor de benevolencia, que se llama amistad cuando es recíproco, amor como donación.
Del amor nos ocuparemos más adelante con detalle. Las tendencias normativas se dirigen a ideas o valores abstractos, como la verdad, la justicia, la solidaridad, etc., y representan la capacidad humana de trabajar y entregarse en favor de la afirmación y promoción de tales valores, que son vistos como algo cuyo fundamento está, más allá del hombre. Si son rectamente interpretadas, estas tendencias expresan una capacidad de auténtica trascendencia. Las tendencias trascendentes buscan, en el mundo, una esfera del ser que supere a la relatividad y fugacidad del yo individual y le sustraiga a ella. Aquello que aquí se busca y se investiga es, pues, siempre un absoluto. Puede manifestarse como impulso artístico, como aspiración metafísica y como búsqueda religiosa. Nota 23, téngase en cuenta que trazamos aquí, de modo sumario, una descripción fenomenológica de los contenidos de la vida anímica. Nada se ha dicho acerca de la consistencia y fundamentación real de los fenómenos descritos. De lo que hemos dicho no cabe concluir que la metafísica no tenga otra verdad, ni la religión otra consistencia objetiva, que la de ser un desarrollo de determinados impulsos humanos. Lo único que cabe deducir es que las realidades metafísicas y religiosas no son contrarias ni hacen violencia a la naturaleza humana, pues tienen en ella una correspondencia inicial no limitante, es decir, que bien puede ser superada y trascendida por la realidad misma. Con otras palabras, no se propugna aquí ninguna forma de reducción antropológica. Fin de la nota. No nos interesa aquí indagar los fundamentos de esta clasificación, que ciertamente podría ser modificada y mejorada. Nota 24. Cabría observar, por ejemplo, que la teoría de la personalidad de Lerch es excesivamente deudora de la concepción kantiana de la razón, por lo que se refiere sobre todo a la separación entre razón práctica y razón teórica, a los límites de esta última y al concepto de libertad. Fin de la nota. Nos limitamos a señalar el significado del tercer grupo de tendencias o tendencias transitivas. Con palabras de Lerch, es evidente que la experiencia de la individuación provoca por sí misma la aparición de un nuevo grupo de tendencias que son las de estar más allá de uno mismo, las de trascender el yo. Se hallan dirigidas a la participación en el mundo, pero no en el sentido de la posesión, del querer tener, sino de la dependencia del yo individual respecto del mundo, con lo cual encuentra un contrapeso la conciencia de la individuación. Desde el punto de vista genético, la experiencia de la individuación es la condición necesaria para que el hombre empiece a preguntar y buscar más allá de sí mismo. Pero este preguntar y buscar tienen su temática propia y original, pues ahora ya no se trata de valores de significado ni que se refieran a la conservación y seguridad de la existencia, o a la utilidad, poder o estimación. En las tendencias supraindividuales o transitivas el hombre es más bien atraído por algo que se halla allende el yo individual. Nota 25. Lerch, Ph., La estructura de la personalidad, CIAT. P. 147. Aclaramos que Lerch llama, valores de significado, a los fines de las tendencias del yo individual. Con relación a los de las tendencias transitivas habla de, valores de sentido. Fin de la nota. La existencia de una tendencia a estar con los otros y a ser para los otros ilumina el fundamento antropológico de la justicia y de la solidaridad y, más en general, de la ética social y política. El hombre es capaz de reconocer a sus semejantes como iguales a él, y de promover el bien de ellos en cuanto tal, y no solo porque ello redunde en el bien propio. La capacidad de autotrascendencia permite superar el inútil rompecabezas de querer fundamentar la ética social exclusivamente en el interés propio, self-interest. La autonomía de las tendencias transitivas respecto a las tendencias del yo individual muestra la importancia autónoma del ejercicio de la inteligencia encaminado a la captación del sentido del mundo y de la vida, así como de la búsqueda del absoluto. Este ejercicio de la inteligencia, que podríamos llamar sapiencial, no puede quedar reducido ni suplantado por la razón instrumental, es decir, por el ejercicio de la inteligencia, ciertamente necesario, dirigido a dominar y a explotar la naturaleza en orden a la seguridad y expansión del yo y de sus necesidades individuales, afán de tener, de seguridad, de autoafirmación, etc. El deseo de conocer la verdad representa, desde el punto de vista antropológico, la tendencia más importante en orden al bien humano global, como se explicó en el capítulo 4. La coordinación e integración de las diversas tendencias no es algo ya dado de manera inmodificable. Está condicionado por las diferencias caracteriológicas individuales y por las concepciones de la vida que se afirman en las diversas sociedades y culturas.
Cada temperamento individual y cada cultura representa un punto de partida parcialmente diverso desde el que se ha de emprender la marcha hacia el equilibrio y la integración requeridas por un género de vida adecuado al bien de la persona. La regulación y encauzamiento de las tendencias en cada individuo es tarea propia de las virtudes éticas. 3. La afectividad humana, sentimientos y pasiones. Si las tendencias son como un movimiento que se hilda del sujeto y se proyecta sobre el mundo, orientando la búsqueda y la percepción, las emociones o sentimientos constituyen la resonancia interior consiguiente a la percepción sensible e intelectual. En los sentimientos se percibe y se valora, la respuesta dada en cada momento, en el encuentro con el mundo, a las interrogaciones implícitas en las tendencias, nota 26. Ibid. P. 186. Fin de la nota. Los sentimientos tienen un carácter pasivo, son un sentirse afectado, y por eso la filosofía los ha llamado pasiones. El sentimiento no es todavía la toma de posición deliberada de la libertad ante lo que se ha conocido, aunque de suyo apunta hacia un comportamiento, la alegría hacia el abrazo o el grito de júbilo, la indignación hacia la agresión, pero en sí mismo el sentimiento humano es una reacción, a la vez orgánica, psíquica y espiritual, causada por el bien percibido, y entonces la reacción es positiva, alegría, entusiasmo, estimación, ternura, etc., o por el mal percibido, y entonces es negativa. Tristeza, temor, susto, pesadumbre, indignación, preocupación, etc. La afectividad pone de manifiesto que el hombre no es puramente activo, sino que normalmente es afectado y modificado por el bien o el mal percibido antes de obrar, es activo en cuanto es también receptivo. Aristóteles lo explica, en su libro acerca del alma, de la siguiente manera: 3 son los elementos que causan el comportamiento de los seres animados, uno es el motor, otro aquello con que se mueve y el tercero, en fin, lo movido. El motor es, a su vez, doble, el que permanece inmóvil y el que mueve moviéndose. Pues bien, el que permanece inmóvil es el bien realizable a través de la acción, el que mueve moviéndose es la facultad desiderativa, en efecto, el que desea se mueve en tanto que desea, ya que el deseo constituye un movimiento o, más exactamente, un acto, y lo movido es el animal, nota 27. Aristóteles, acerca del alma, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, Gredos, Madrid 1978, lib. 3, cap 10, 433 B13 SS. Fin de la nota. Mientras que el deseo mueve a través de las facultades motrices corporales. El deseo es, en definitiva, un motor movido. A esta idea, la afectividad añade solo que el hombre es afectado y modificado por el bien y el mal no solo según la inteligencia y la voluntad, sino también según los sentidos y las facultades desiderativas de la sensibilidad e incluso según las funciones vegetativas, que se alteran cuando se produce la emoción, latido del corazón, tensión muscular, expresión y color de la cara, agitación, etc. Afrontamos el estudio de la afectividad, primero, desde el punto de vista descriptivo de la psicología y, en segundo lugar, desde el punto de vista filosófico de la ética. 1. Fenomenología de los sentimientos. Puesto que las emociones o sentimientos están íntimamente relacionados con las tendencias, se puede adoptar para ellos la misma clasificación utilizada para las tendencias, nota 28. El estudio descriptivo de la afectividad es tarea de la psicología y de la antropología, no de la ética. Aquí, como hicimos también a propósito de las tendencias, proponemos la clasificación de Lerch porque nos parece un buen ejemplo, suficientemente equilibrado, aunque con lados débiles. No nos corresponde a nosotros hacer una comparación exhaustiva de las concepciones propuestas por las diversas escuelas psicológicas. Fin de la nota. Emociones ligadas a las tendencias de la vitalidad son, por ejemplo, el placer y el dolor, el aburrimiento, la saciedad y la repugnancia, la diversión y el fastidio, la alegría, la aflicción, el embeleso y el pánico. Dentro del campo de las tendencias del yo individual, están ligadas al instinto de conservación emociones como el susto, la excitación, la ira, etc. Emociones ligadas a la autoestimación son, por ejemplo, la vivencia de inferioridad, la vergüenza, el desprecio de sí mismo, etc. En el ámbito de las tendencias transitivas, con las tendencias dirigidas hacia el prójimo están ligados sentimientos como la simpatía y la antipatía, la estima y el desprecio, el respeto y la burla, el amor,
el odio y la compasión, etc. Emociones como la alegría de crear, el asombro, la admiración, etc. están relacionados con otras tendencias de este tercer grupo. La psicología distingue los sentimientos de los estados de ánimo. Los primeros son emociones de breve duración, mientras que los segundos son más persistentes. En todo caso, no se puede establecer una distinción rígida entre ambos, pues existen fenómenos emotivos que están a mitad de camino. Pueden servir como ejemplos de estados de ánimo los relacionados con la vitalidad, que se manifiestan en las personas que normalmente son alegres, joviales o festivas, o en las que habitualmente son tristes, melancólicas o amargas. 2. Las pasiones. Lo que el lenguaje ordinario y la psicología llama sentimientos o emociones, la filosofía y sobre todo la ética lo llama pasiones. Nota 29. Así lo hacen filósofos como Tomás, Descartes, Hume, Spinoza, etc. Fin de la nota. El concepto filosófico de pasión subraya el carácter pasivo de la emoción, es decir, antecedente a la deliberación racional, aunque también se admite la existencia de pasiones consecuentes, o sea, de pasiones deliberada y libremente suscitadas por la persona. Pone de manifiesto, en segundo lugar, su carácter sensible, muchas veces unido a una alteración corporal, aceleración del ritmo cardíaco, tensión muscular, etc., en el sentido de que consisten en un acto de los apetitos sensibles que sigue al conocimiento sensible y a la estimación de lo conocido por parte de los sentidos internos, antes de que la inteligencia revise esa estimación y la considere verdadera o falsa, realista o exagerada, etc. Sin embargo, en el hombre es muy difícil que una pasión sea puramente sensible, sea porque el conocimiento humano nunca es puramente sensible, sea porque las tendencias, a las que las pasiones se refieren, afectan también a la voluntad. El espanto, el horror, la preocupación, el desengaño, la compasión, el entusiasmo, etc. no son en el hombre fenómenos exclusivamente sensibles. Lo que les da su carácter de pasiones, sobre todo, el ser antecedentes a la deliberación racional y a la decisión libre. Se debe aclarar, en tercer lugar, que, al menos para la filosofía tomista, las pasiones no son algo necesariamente negativo o violento, aunque en el lenguaje ordinario se hable de pasiones principalmente en ese sentido. Las pasiones son movimientos no voluntarios, y a veces también involuntarios, que de suyo denotan la conveniencia o no conveniencia de lo que se percibe respecto al sujeto, y que aportan una energía motriz que la libertad podrá y deberá aprovechar muchas veces. Si la pasión antecedente es muy fuerte, lo que no es frecuente, dificulta o incluso anula la objetividad del examen racional y la libertad de la decisión, pero lo único que puede decirse en general es que la pasión, tanto en su dimensión valorativa como en su componente motriz, ha de ser interpretada y valorada por la razón, porque la pasión no es de suyo una guía certera. Tomás de Aquino dedicó amplio espacio al estudio de las pasiones. Nota 30. CFRSTH, y 2, QQ. 22 a 48. Fin de la nota. ¿Por qué les concede una importancia capital para la vida moral del hombre? El Aquinate distingue las diversas pasiones sobre la base de 3 criterios. 1. Para su distinción genérica se fundamenta en la distinción de 2 facultades apetitivas sensibles, el apetito concupiscible, que tiene como objeto el bien deleitable, lo placentero, el apetito irascible o impulso agresivo, que se dirige hacia el bien conveniente, pero difícil de conseguir o hacia el mal difícil de evitar, el bien arduo, que se presenta como una mezcla de conveniencia y de inconveniencia, porque su consecución requiere esfuerzo y lucha. Según este criterio, las pasiones del apetito concupiscible siempre son diversas de las del apetito irascible. 2. Las diferencias entre los objetos de las pasiones según el bien y el mal, y también según la presencia o ausencia del bien o del mal. Las pasiones que miran al bien deleitable ausente, deseo, son diversas de las que miran al bien deleitable presente, gozo, y de las que reaccionan ante el mal presente o ausente, tristeza y aversión. 3. Solo para el apetito irascible se emplea un tercer criterio, que consiste en la diferencia del movimiento del apetito sensible ante un mismo objeto, por ejemplo, acercamiento hacia un bien arduo ausente, pero posible de alcanzar, esperanza, o alejamiento del mismo bien en cuanto considerado imposible de lograr, desesperación o desánimo profundo. Tomás distingue de este modo las siguientes pasiones. 1. En el apetito concupiscible, a.
haciendo abstracción de la presencia o ausencia del objeto, tenemos el amor hacia el bien y el odio hacia el mal. El amor es la pasión fundamental, porque es el modo en que inicialmente el hombre se siente afectado por un bien, b. respecto a un objeto ausente, deseo del bien y aversión o huida del mal, c. respecto de un objeto presente o poseído, gozo, o alegría, del bien y tristeza ante el mal. 2. En el apetito irascible, a. respecto a un bien arduo ausente considerado como posible de alcanzar, la esperanza, si considerado imposible de alcanzar, la desesperación, b. respecto del mal ausente considerado posible de evitar, audacia, si considerado imposible de evitar, temor, c. respecto a un mal presente, la ira. Esta clasificación presenta a primera vista el inconveniente de ser algo abstracta y formal, en el sentido de que desatiende la diversidad de los bienes deseados y la de los males temidos. No es lo mismo el deseo de ser alabado que el deseo sexual, es muy diverso el temor de pasar algo de hambre que el de perder la vida. Sin embargo, se ha de considerar el punto de vista desde el que ha sido establecida. Mientras que la psicología quiere describir los contenidos de la vida psíquica, descripción que la filosofía puede utilizar sin dificultad alguna, la ética centra su atención en el acto libre, y examina las pasiones según su posible relación con él. La ética considera las pasiones atendiendo a la tarea que plantea a la razón y a la voluntad su integración en la conducta libre y en su recta ordenación moral. Así, por ejemplo, hay pasiones que empujan a la acción, el deseo, la ira, y que frecuentemente habrá que frenar, hay otras que paralizan o llevan a huir de la acción debida, desesperación, miedo, y que obligan a la razón y a la voluntad a insistir en la acción a pesar del obstáculo que esas pasiones representan. Su incidencia en la libertad y responsabilidad del querer es también distinta. Así, por ejemplo, el deseo y el miedo influyen de muy diversa manera en la libertad del acto con el que se contrae el matrimonio. El miedo, cuando reúne ciertas condiciones, puede constituir una verdadera coacción que hace nulo el matrimonio. El vivo deseo de contraer matrimonio, por el contrario, no atenúa en absoluto la libertad con que se contrae. Se ha de añadir, por otra parte, que Santo Tomás, al tratar de las virtudes que ordenan las pasiones, introducirá ulteriores distinciones según los diversos tipos de bienes y males, y así distinguirá, por ejemplo, la virtud que regula el deseo y el gozo sexual, castidad, de la que ordena el deseo y el gozo ligado a la bebida, sobriedad, y de la que modera el deseo y el gozo ante la propia excelencia, humildad. Ello demuestra que en el estudio detallado de las virtudes éticas se tiene presente de algún modo el tema específico de cada impulso o tendencia, como hace normalmente la psicología. 4. La integración de la afectividad en la conducta libre. 1. La ordenación moral de la afectividad, el problema de la integración. Los sentimientos o pasiones ponen de manifiesto que las cosas o las personas que nos rodean no nos son indiferentes, puesto que, nos afectan, y, nos modifican. Causan en nosotros reacciones interiores que nos permiten valorar su incidencia en nuestra intimidad y en nuestras tareas, la alegría ante una persona querida, el miedo ante una situación desconocida, la vergüenza ante un error, son manifestaciones de nuestro modo de sentir y vivir el encuentro con el mundo y con nuestros semejantes. En los sentimientos, lo que se recibe del mundo externo aparece bajo el signo del valor, del significado que posee para la temática de las tendencias, nota 31. Lerch, Ph., La estructura de la personalidad, CIAT. P. 187. Fin de la nota. Por eso, los sentimientos se modulan entre lo positivo y lo negativo, placer-dolor, simpatía-antipatía, respeto-burla, y están llamados a desempeñar un importante papel en la percepción humana de lo bueno y de lo malo. Los sentimientos contienen una primera valoración, esbozan una toma de posición y sugieren una posible línea de conducta ante lo percibido. Por eso, considerándolos en sí mismos, su valor moral depende de la verdad o falsedad de la valoración que contienen y de la corrección o incorrección moral de la toma de posición que esbozan y de la línea de conducta que sugieren o a la que impulsan. Es decir, el problema reside no en el sentirse afectado, sino en la cualidad de lo que nos afecta y en la modalidad según la cual nos afecta. Sentirse afectado positivamente, alegría, deseo, por lo que realmente es bueno y negativamente, disgusto, aversión, por lo que es malo, es en sí mismo un bien y predispone al buen ejercicio de la libertad. Lo contrario debe decirse de quien se siente atraído por el mal y experimenta disgusto ante el bien. En todo caso, el poder, ser afectado,
por lo bueno y lo malo es parte esencial de la condición humana, por lo que la impasibilidad no puede ser un ideal moral. Lo que constituye no solo un ideal, sino una verdadera necesidad moral, es la educación y la integración de la afectividad. Una primera tarea de la educación de la afectividad es eliminar progresivamente su ambigüedad ética, que consiste en que los sentimientos expresan de suyo la relación positiva o negativa que lo percibido guarda con una tendencia o quizá con varias tendencias afines, sin poder expresar adecuadamente el modo en que esa o esas tendencias se integran en el entero sistema tendencial humano y en el bien integral de la persona al que aquel apunta. Solo la razón práctica puede articular cada bien concreto, y la correlativa tendencia, con el bien de la vida humana globalmente considerada. Para lograr este primer objetivo de la educación de la afectividad, la persona ha de lograr que no se altere la natural relación existente entre la afectividad y la razón. A la razón le compete interpretar, valorar y dirigir los sentimientos, como veremos enseguida, y para ello debe defender la libertad y objetividad del juicio práctico. Los fenómenos afectivos no tienen la posibilidad de determinar directamente la acción voluntaria, pero pueden hacerlo indirectamente, a través de la inteligencia que presenta a la voluntad su objeto, ex parte obiecti nota 32. CFR STH, I2, Q77, A1 y Q10, A3. Fin de la nota. La experiencia demuestra que la pasión puede llevar a la persona a no apartar la imaginación y el pensamiento de determinados objetos, y por esa vía la pasión puede condicionar dispositivamente el juicio práctico de la razón, esto es, el modo de considerar y de valorar una determinada situación. El juicio de la razón práctica estima la conveniencia de algo para mí, y al hacerlo ha de atender a los dos términos de la relación de conveniencia, a las cualidades del objeto y a las disposiciones actuales del sujeto. Es evidente que la venganza no es valorada de la misma manera por una persona mientras está fuertemente irritada por la ofensa recibida que cuando, pasado un cierto tiempo, ha recuperado la serenidad interior nota 33. CFR. Ibid. Q77, EI. 1 a 2 y Q9, a 2. Fin de la nota. En la medida en que la afectividad va adquiriendo una conformidad estable con la razón, a través de las virtudes morales, se obtiene un segundo objetivo de su educación moral, la potenciación e utilización positiva de sus funciones propias. A este propósito hay que considerar, en primer lugar, que la dimensión cognoscitiva de las virtudes éticas, es decir, el hecho de que las virtudes éticas sean necesarias no solo para hacer lo que es bueno, sino también, y antes, para saber qué es lo bueno en una situación concreta, tiene su fundamento antropológico en el carácter anticipador de la interrogación contenida en las tendencias y en la valoración contenida en los sentimientos. Las tendencias y los sentimientos debidamente educados permiten encontrar con rapidez, penetración, flexibilidad y acierto la solución moralmente correcta a los problemas que hic et nunc se nos presentan. Con palabras de Aristóteles, el hombre virtuoso, efectivamente juzga bien todas las cosas y en todas ellas se le muestra la verdad. Para cada carácter hay bellezas y agradados peculiares y seguramente en lo que más se distingue el hombre bueno es en ver la verdad en todas las cosas, siendo, por decirlo así, el canon y la medida de ellas, nota 34. Aristóteles, con acento n, 3, 4, 1113 a 28 a 32. Sobre esta importante temática, CFR. De Avenia, M. L. Aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitiv delle virtu morali in Aristotele, CAT. Fin de la nota. En segundo lugar, es propio de la virtud poder utilizar la energía de la afectividad cuando, como y en la medida en que conviene. Estos movimientos de la afectividad imperados por la razón reciben el nombre de pasiones consecuentes. 2. Los principios de la integración de la afectividad, la razón práctica y la voluntad. Los principios de la integración de la afectividad en la conducta libre son la razón práctica y la voluntad nota 35. Esta afirmación depende últimamente de la concepción del bien humano estudiada en el capítulo 4. Fin de la nota. Con relación a la afectividad, la razón práctica realiza una triple función: interpretación, valoración y dirección o corrección nota 36. Sobre este punto véase la explicación ofrecida por Malo, a Antropología de la afectividad, CAT. pp 216 a 230. Fin de la nota. Interpretar la afectividad quiere decir entender el significado de los sentimientos que se experimentan. Esto es a veces tarea sumamente fácil, que requiere poca reflexión,
Así sucede, por ejemplo, con fenómenos como el dolor, piénsese al dolor de muelas, o el hambre. Muchas otras veces, en cambio, el sentimiento pone de manifiesto un malestar o inquietud cuyo exacto significado no es fácil de apreciar. Tristeza, antipatía y agresividad, por ejemplo, pueden representar realidades bien diversas, que van desde el cansancio debido a causas físicas o al exceso de trabajo hasta la envidia o el resentimiento. Conocido el significado de lo que se siente, es posible valorarlo. Valorar no es negar el bien que nos afecta a través del sentimiento, sino ponerlo en adecuada relación con los demás bienes que integran el bien de la vida humana considerada como un todo. Así, por ejemplo, quien ha decidido dedicar su vida a la medicina, puede en un determinado momento experimentar miedo ante el trato con personas que padecen enfermedades contagiosas graves, o sentirse abrumado por el hecho de ver morir con frecuencia a pacientes con los que se ha entablado una relación profesional que, a la vez, tiene una dimensión emotiva importante. Esos sentimientos manifiestan una dificultad innegable, pero probablemente la persona pensará que el tipo de vida que ha elegido exige superarlos y darles un sentido positivo. La valoración de la afectividad es parte de la función normativa de la razón práctica, de la que trataremos ampliamente al hablar de las virtudes y de la ley moral natural. La dirección y corrección de la afectividad sigue a la valoración, y se lleva a cabo en formas diversas: aceptar un sentimiento y la valoración en él esbozada, corregirlo o matizarlo, rechazarlo o incluso suscitarlo, las ya mencionadas pasiones consecuentes. La actividad integradora de la razón práctica, interpretación, valoración y dirección o corrección, no sería posible sin la voluntad. La amplitud potencialmente infinita del bien objeto de la voluntad explica que ésta incluya dentro de sí y sobrepase el tipo de bien al que apunta cada una de las tendencias estudiadas precedentemente. Por eso, la voluntad humana participa, o al menos puede participar, en los fenómenos afectivos. Pero, a la vez, el objeto de la voluntad engloba el bien objeto de cada una de las tendencias solo en la medida en que esos bienes son interpretados y valorados como tales por la razón práctica, porque el objeto de la voluntad es el bien considerado tal por la razón. De este hecho se siguen algunas consecuencias importantes. 1. La voluntad está abierta a la temática de cada una de las tendencias porque ella es ante todo un aspirar que sigue a la razón y que tiene la misma amplitud de la razón. Esto significa que la voluntad solo se adhiere con acto deliberado a la satisfacción de las tendencias que la razón juzga conforme al tipo de vida que se considera bueno. Las actuaciones no razonables de las tendencias, por ejemplo, el exceso en la alimentación, en la búsqueda de estimación por parte de los demás o en el trabajo, son descartados o corregidos. 2. La interpretación, valoración y corrección de las tendencias no son una imposición de la sola razón sobre la dimensión tendencial, porque la actividad normativa de la razón práctica es exigida y reclamada por la voluntad, es decir, por el interés hacia lo bueno según la razón, hacia lo razonable y, en último término, hacia la felicidad, que constituye la base de todo el sistema tendencial humano. Nota 37, aquí nos referimos a la voluntad no considerada en sus actos concretos de decisión, sino en cuanto tendencia hacia el bien captado como tal por la razón, voluntas ut natura, de la que aquellos actos proceden. En este sentido la voluntad es una tendencia, y es la tendencia de fondo más fuerte del hombre, aunque no sea siempre la que más vivamente nos impresiona. Fin de la nota. Si no se tiene esto en cuenta, se hace extremadamente difícil comprender el concepto mismo de razón práctica, como le sucede a Hume y a Kant. 3. Una tercera consecuencia es que un adecuado concepto de voluntad es necesario para entender por qué la razón humana es también razón práctica. La razón es práctica porque la fuerza fundamental del sistema tendencial humano está constituida por la tendencia al bien presentado por la razón, tendencia a la que llamamos voluntad. Siendo la inclinación humana a comportarse razonablemente en todas las situaciones y ámbitos de la vida la fuerza básica y profunda que anima todas las tendencias humanas, y siendo de suyo más fuerte que el deseo suscitado por la presencia de un bien sensible, la razón humana es llamada por la voluntad misma a regular desde dentro las operaciones libres. Como señala Kavoitila, se ha de tener presente este concepto de voluntad para entender de modo correcto la relación que existe, en el proceso de la voluntad, entre la motivación y la acción. El motivo tiene sentido tan solo en relación con el acto de la voluntad que está motivando. Está aquí en juego una exacta concepción de todo el orden práctico. En este el factor esencial es siempre el acto de voluntad, mientras que la función práctica de la razón toma forma bajo la influencia de la voluntad. Toda motivación forma parte,
por tanto, del proceso de la voluntad, y debe ser analizada dentro de éste. Por eso no se puede plantear la cosa de modo que la actividad de la razón práctica sea analizada en abstracto, y luego se le añada desde fuera la actividad de la voluntad. Así planteó la cuestión Kant. Pero la estructura del orden práctico es diversa. La actividad de la voluntad es en él el factor primario, y es esa actividad la que penetra y da forma a la entera actividad práctica de la razón. La razón se hace práctica precisamente porque coactúa con la voluntad, nota 38. Wojtyła, K., y Fondamenti dell'ordine etico, CSEO, Bologna 1980, pp 57 a 58, la traducción al castellano es nuestra. Fin de la nota. La búsqueda de la verdad sobre el bien es exigida por la voluntad misma, ya que ésta solo se sacia en el bien verdadero. El hombre puede obrar mal, pero nunca renunciará a presentar ante sí mismo y ante los demás una justificación racional de su comportamiento, que considere válida al menos para las concretas circunstancias en las que éste ha tenido lugar. La atracción del placer tiene fuerza suficiente para engañar al hombre, es decir, para hacerle parecer como razonable aquí y ahora, al menos bajo algún aspecto, lo que en realidad no lo es. Pero el hecho mismo de que se necesite engañar a la razón presupone en el hombre un irrenunciable interés por el bien inteligible.